últimamente, este año, el año 2015, hemos podido ver cómo se han venido aprobando normas que han tratado de justificar la recesión económica y tratando de dar paliativos para el crecimiento económico. 4 paquetazos en materia económica, en ninguno de ellos reacción social, todos trabajados y emanados desde el Ministerio de Economía y Finanzas. Y una de las normas que se dio antes de finalizar la legislatura en diciembre ha sido precisamente esta totalmente lesiva, esta que pasó muy rápido por las comisiones donde se dictaminaron, y esta que tiene más de carácter de iniciativa del Poder Ejecutivo. Viene al Congreso de la República, ingresa a 2 comisiones, como es la Comisión de Economía y la Comisión de Trabajo. La Comisión de Economía la preside un congresista de la bancada Perú Posible. La Comisión de Trabajo la preside la congresista Marta Chávez del Fujimorismo. Sin titubeo alguno, sin permitir la presencia del ministro de Trabajo, que es el ministro del sector respectivo, estas normas se aprobaron de manera más rápida. Y pasó así al Pleno por votación de mayoría, porque hubieron también dictámenes en minoría. Pasó a la sesión plenaria, donde nuestra bancada fue la única que votó a bloque cerrado en contra, desde las comisiones hasta en las 2 votaciones en las sesiones plenarias. Todas las bancadas, incluido la bancada oficialista, tuvieron votación dividida. La bancada oficialista también tuvo un voto en contra, que hay que rescatarlo y hay que resaltarlo. El congresista Jaime Valencia votó en contra de esta norma. Y en la bancada fujimorista casi todos votaron a favor, porque sin sus votos esta norma no hubiera sido aprobada. Entonces ahí también viene el análisis de cómo los paquetes de medidas económicas, de cómo esta norma que se dice de promover la formalización en lo que es el empleo juvenil, cómo es que ha tenido la concertación, el consenso entre nacionalistas y fujimoristas. Eso nos desluce claramente la posición política de cada fuerza que existe en el Parlamento, ¿no? Las únicas bancadas que estuvimos en contra de esta norma, la bancada Dignidad y Democracia, la bancada Frente Amplio, Acción Popular y algunos que otros congresistas de otras bancadas. Nosotros, la verdad, en plenas fiestas de fin de año, teníamos pocas esperanzas de que se pudiera dar una reacción de parte de la sociedad civil. No dudamos, no escatimamos esfuerzos, que una vez que se aprobó esto y ya en vista de que había la clara intención de publicar la norma, de promulgarla, nos vimos forzados en la necesidad de organizar, trabajar coordinadamente y llamar a todos aquellos en ese momento, los líderes sindicales juveniles de la Federación de Estudiantes del Perú, que ya eran gremios organizados. Una reunión e inmediatamente promulgada la norma, planteamos la derogatoria y el llamado al movimiento juvenil. Si no hubiera sido por la reacción de ustedes, por la participación en las 3 movilizaciones de manera contundente, créanme que hasta el momento ni el fujimorismo ni otras fuerzas políticas no hubieran retrocedido y ahora también apoyar la derogatoria. No lo hubieran hecho, porque así pasó con los paquetes de medidas económicas. Como bien lo decía acá, no solamente es el factor político dentro de las fuerzas que están en el Congreso de la República, es la reacción de la población que ayuda muchas veces a retroceder, a derogar, modificar las normas en el país. Así se hizo también y así lo trabajamos. Antes de la aprobación de esta norma se pretendía privatizar las empresas de generación y distribución eléctrica, es decir, servicios básicos en manos de privados, cuando el Estado debería ser el principal responsable. Y eso iba a afectar a casi todos los departamentos del interior del país. Y de la misma forma tuvimos que trabajar
con apoyo de los medios locales y la sociedad civil, que ya amenazaba con una protesta social a nivel nacional. Igual forma se hizo retroceder, así como también esta ley que obligaba a los trabajadores independientes a aportar de manera obligatoria a una AFP. Si no hubiera sido por el movimiento de los indignados, esto no hubiera retrocedido, no se hubiera dado marcha atrás. Y nuevamente el Congreso de la República fue la organización que decidió la derogatoria. Y eso es porque el Parlamento no puede estar de espaldas a la población. Pero muchas veces se toman decisiones y se vota de manera apresurada porque el parlamentario cree erróneamente que según su parecer la norma está bien, o según las conveniencias, o según también la disposición que den sus voceros o sus líderes, porque muchas veces se vota por consigna y no por conciencia. Por esa razón es que sentimos muchísimo, y lo que sí debemos de rescatar, lo positivo de todo esto. En yo recordaré las últimas 5 décadas de la historia del Perú, no hemos visto tal reacción del movimiento juvenil como ahora, de manera tan organizada, que ya está rebasando todas las expectativas que cualquiera hubiera previsto en su momento. Un movimiento juvenil que nace de manera espontánea, y este año precisamente son las organizaciones no agrupadas las que han estado reaccionando masivamente y haciendo retroceder no solo al Congreso de la República, sino al Poder Ejecutivo. Los no indignados o Toma la Calle, es decir, movimientos sociales no organizados, no sindicalizados necesariamente. Y ahora con más fuerza se siente esta nueva movilización que se pretende hacer el día jueves 15, porque ya vemos a los jóvenes más organizados, a ustedes, a través de las zonas. Y qué importante, yo reviso todas las redes sociales y vemos cómo la actividad no cesa, es imparable a nivel de todo Lima y a nivel nacional. Los foros, los espacios abiertos de discusión, y así también organizándose, fortaleciendo su organización para una contundente movilización, porque lo que se está haciendo y lo que se está pidiendo es justo, respetar sus derechos. Y esto da pie a que ahora surge de manera espontánea y del pueblo mismo un nuevo movimiento que, si bien es cierto, está justificado en el respeto de sus derechos laborales, pero este movimiento también se torna político, porque, valgan verdades, lo que ustedes están haciendo es política, expresar sus ideas, defender sus derechos y querer ser parte de un proceso de derogatoria, pero no quedar ahí nomás, sino ser parte a futuro de todas las políticas públicas del país, es hacer política. Eso es lo positivo que nosotros rescatamos de este movimiento juvenil, y que quizá tengamos que agradecerle la necesidad al gobierno y la terquedad de persistir en defender una ley indefendible. Políticos de trayectoria, digamos, de larga data, como Alan García, el mismo PPK, se han visto obligados a retroceder, a reconocer sus errores, porque saben pues que el repudio de la juventud sería letal para ellos, oportunistamente o no, pero la juventud ya los conoce, la juventud los ha desenmascarado. Muchos de las organizaciones de ustedes nos pedían a nosotros: congresista, dennos los resultados de las 2 votaciones, tanto en la primera y en la segunda votación, para saber qué congresista votó en contra, a favor, qué hizo, se ausentó, estuvo o no estuvo, cuál fue su posición. Y es muy bueno, o sea, que ya se sepa discriminar, analizar sobre toda su clase política, es positivo para que ustedes a futuro también puedan decidir, sea como protagonistas o sea como participantes, decidir cuál va a ser su nueva clase política en el país. Eso es lo positivo que nosotros tenemos que ir desarrollando poco a poco.
Ahora estábamos viendo sobre el proceso de la derogatoria. Una vez que fue promulgada la norma, al día siguiente nosotros presentamos ya la ley, la iniciativa legislativa que plantea la derogatoria. Y así como nuestra bancada también lo hicieron otras bancadas más. Nuestra bancada tiene 2 iniciativas legislativas, una de quien habla y una del congresista Justiniano Paz. Y las otras son de concertación parlamentaria, del APRA, del Fujimorismo, que pide la suspensión, Perú Posible, que plantea modificaciones, y otras bancadas más, son 6 hasta el momento, 3 que plantean la derogatoria, y el resto plantean suspensiones, modificaciones. ¿Qué sucede cuando se presenta una iniciativa legislativa? Lo común es que estas iniciativas pasen a las comisiones respectivas, sea la Comisión de Economía, sea la Comisión de Trabajo. Pero en estos momentos el Congreso está en receso legislativo y lo único que está funcionando es la Comisión Permanente. Entonces, si dejamos que estas normas sigan su curso normal, habría que esperar hasta marzo para que inicie el Congreso de la República el trabajo de sus comisiones y recién sea agendados en la Comisión de Trabajo o en la Comisión de Economía para que sean vistas y dictaminadas y recién puedan pasar a una sesión plenaria. En vista de la premura, de la urgencia y de la conmoción social que existe en nuestro país, lo que hemos hecho nosotros es recolectar las firmas de los distintos portavoces, el número mínimo para exonerarlas de ese trámite de comisiones. Se exonera para que ya no pase de comisiones y pase de frente, sea una sesión plenaria o sea la comisión permanente, que es la vigente. Se logró juntar estas firmas y cuando se va a junta de portavoces, aquí también debo ser sincera, la presidenta del Congreso dilató la sesión de junta de portavoces por más de 5 horas, tocando puntos de carácter administrativo, cualquier punto menos para lo cual se había convocado, que era lo urgente, sea una sesión plenaria extraordinaria, una sesión de comisión permanente y la incorporación de estas 6 iniciativas que planteaban la derogatoria. Los congresistas portavoces que participan en esta reunión aprobaron por mayoría y por unanimidad que se lleve a cabo una sesión de la comisión permanente. Ahí podemos ir incluso los 130 congresistas, tenemos derecho a voz, no a voto, porque a voto tienen solamente los miembros titulares de la comisión permanente. Pero sea la vía que sea sesión de comisión permanente o sesión plenaria, es válido. Se quiso pretextar de que las firmas eran inválidas, de que el documento era ilegal. Finalmente, en la misma junta de portavoces, se ratificó la exoneración del trámite de comisiones por unanimidad. La propia bancada nacionalista tuvo que verse obligada a cambiar su voto y votar, como todas las bancadas votaron, para que se exonere del trámite de comisiones. Entonces, el camino ya está allanado para que esto sea visto en una próxima sesión de la comisión permanente. El problema que nosotros estamos observando es la falta de voluntad política de la presidenta del Congreso en definir la hora y la fecha de esta sesión de la comisión permanente, porque ya se ha notificado a todos los despachos de los congresistas autorizándose a realizar la semana de representación, que es por ley, y esta semana de representación necesariamente nos obliga a los congresistas del interior a viajar a nuestras regiones durante una semana, y esta semana va a ser precisamente del 19 al 23. Entonces, sí o sí, una sesión de la comisión permanente tendría que llevarse a cabo esta semana. Caso contrario, la única forma de verse sería la última semana del mes de enero, cosa que nosotros la consideramos muy lejana, y dando la posibilidad de que, como ya se prepublicó el prereglamento, la posibilidad de que se publique el reglamento y la norma entraría en vigencia, ¿no? Entonces, son situaciones que también se las vamos a conocer para su evaluación de ustedes, porque
ya se viene diciendo, no, si son solo 1.500 los que han desmarchado en las movilizaciones anteriores, que no hemos visto más, cuando todos sabemos que las movilizaciones cada vez más, una más contundente que la otra, y cada vez con más intensidad en el interior del país, con más intensidad, créanme. En Tacna, en Moquegua, Arequipa, Trujillo, están organizándose los jóvenes de Ucayali, Madre de Dios, con los cuales tenemos comunicación permanente. Están organizándose ahora en Arequipa, se va a sentir mucho más, en Cusco. El día de ayer y el viernes han tenido reuniones de coordinación, de igual forma, cada vez más contundentes, ¿no? Y hasta la iniciativa de ellos es posiblemente realizar como una especie de marcha de 4 suyos. Entonces, no entendemos si el gobierno no tiene su servicio de inteligencia, o al menos a sus coordinadores políticos en cada zona, a sus gobernadores, que les trasladen dicha información de lo que viene sucediendo. ¿Por qué aferrarse a una norma que no le conviene para nada? ¿Cuáles son los intereses que hay detrás de esta norma? Nuevamente creemos aquí, y nosotros ya se nos despierta cada vez más suspicacias. ¿Por qué la terquedad? ¿Para favorecer al microempresario? ¿Ustedes creen? Un microempresario no tiene estabilidad en su productividad, sea en bienes o en servicios. Siempre es cíclico, de acuerdo a una campaña navideña, de acuerdo a pedidos. Muchas veces contrata, en campañas de alta, contrata 50 trabajadores, 40, pero luego pasa unos meses, se ve obligado a despedirlos porque su mano de obra se reduce solo a 5, a 4, porque esa es su capacidad. Y esta norma no está hecha para los microempresarios. Esta norma está hecha para aquellos que sí tienen una estabilidad. Los call centers, los supermercados, empresas mineras, empresas financieras. Entonces, es tanto así el querer aferrarse a una norma totalmente lesiva. Es decir, un gobierno que no le importa el malestar que está generando dentro de su propia bancada parlamentaria, dentro de sus propias bases de juventudes nacionalistas que ya están renunciando a nivel nacional. No le interesa ni siquiera los efectos en el plano económico, sino tampoco en el plano político. ¿Qué se está queriendo crear aquí en el país? ¿Para echarle la culpa después a que fue el movimiento social el responsable de una crisis? ¿A que fue el movimiento social el responsable del caos en el país? Entonces, consideramos que hay desesperación porque no se han tomado las medidas adecuadas, porque no se ha consensuado ni se ha dialogado con los actores que debían de dialogarse, porque jamás alguien a ustedes les consultaron, jamás hubiera sido, qué lindo hubiera sido que prepubliquen la iniciativa legislativa que pensaban enviar al Congreso de la República sobre este aspecto. Díganme ustedes, muchos de ustedes hacen quizá el esfuerzo de estudiar una educación técnica o universitaria. Si esta norma entra en vigencia, ¿qué aspiraciones a futuro les queda a ustedes? Se desalienta a la capacitación, se desestima al joven para que pueda seguir capacitándose más, pero lo peor de todo, que en búsqueda de un mejor salario, de una mejor oportunidad, nuestros jóvenes van a ir fugando fuera del país. Eso es lo que se quiere promover en nuestro país, y lo que nosotros decimos y lo que ellos dicen, ¿no? Pero ahora no tienen nada, no tienen ningún derecho. Está bien, no tienen ningún derecho, pero tú no tienes el derecho de poner en un papel lo que no está legalizado. Es decir, no le pagues CTS, eso también lo vas a poner en un papel. No le des vacaciones, recórtales. No le des sus bonos como de paternidad. ¿Eso está bien? ¿Legalizarlo? O sea, legalizarlo informal. Nosotros peleamos arduamente contra la trata de personas. Esto es explotación, esto es esclavitud laboral. ¿Y cómo no vamos a levantar nuestra voz en contra de una norma lesiva? Totalmente. Por eso yo saludo que los jóvenes hayan despertado, de muchas generaciones,
Desde muchas generaciones, el movimiento juvenil, como nunca antes, ha resurgido y está dando una respuesta social y política contundente a los medios de comunicación, a toda la clase política del país y en especial al gobierno. Le están dando una lección de participación ciudadana. Yo saludo esa organización que existe en las zonas y a nivel nacional. Esa reacción que no debe quedarse solamente con la derogatoria de la norma. Esa reacción espontánea, natural, sana, y que estoy segura que con esto va a permitir la renovación de toda la clase política, créanme. ¿Cuántos de ustedes deberían y merecerían estar sentados a futuro en uno de esos escaños, trabajando a conciencia, porque surgen del movimiento juvenil? Y eso es lo que más duele, porque el presidente surgió así, de una insurgencia. El presidente no surgió porque formó en cuatro paredes un partido político. El presidente se insurge y se rebela contra una dictadura, contra la corrupción, contra el fujimorismo, y raramente ahora teníamos de vocera a Marta Chávez defendiendo esta norma lesiva. Él insurge y el pueblo lo apoyó, le dio la razón. Lo apoyamos ahí, surge de la protesta popular. Si se fue preso al Real Felipe por protestar, gracias a una amnistía que el pueblo mismo le planteó al Congreso y que el pueblo mismo presionó, es que logramos librarlo de responsabilidades. Parece que olvida su origen y parece que olvida que precisamente fue el movimiento juvenil en las ciudades del sur que lo apoyamos tanto y que gracias a eso es presidente de la República. Entonces, acá hay dos aspectos claramente definidos, o claro, que ustedes son los que definen en el país. Y ahora este tema no es solamente de índole nacional. Este tema está ya pasando fronteras. Lo que está pasando en Perú ya se está dando a conocer a nivel mundial. A nivel mundial. Y qué bueno, lo que vemos aquí en cerca, en Chile, en Bolivia, en nuestros países vecinos, en Brasil, en Ecuador, es todo lo contrario. Sí se están haciendo reformas laborales, pero con el trabajador sentado ahí, recibiendo su opinión y siendo partícipe no solamente de las reformas laborales en sus países, sino de los grandes cambios que se vienen dando, como son, en el caso de Chile, la reforma constitucional que viene trabajando Michelle Bachelet. Está la dirigente del CUT sentada ahí, siendo parte de esas reformas. Y eso es lo que de aquí en adelante hay que cimentar, hay que trabajar intensamente, que esto no sea flor de un solo día, que el movimiento juvenil siga vigente y haciendo respetar sus derechos. Muchísimas gracias.